aquí está con nosotros en esta Navidad. Ya estamos entrando en la Navidad. ¿Tú no hiciste el angelito más bonito? El angelito? No, no, no. No, eso no fue lo que hiciste tú. Yo no había nacido cuando eso. ¿Qué fue lo que hiciste las novelas cuando eras niño? No, las novelas que yo hice eran a color, esa era en blanco y negro. Esa era la época tuya, cuando estaba en la Juventud Comunista. Yo nunca estuve en la Juventud Comunista, no. Vladimir me dijo ahorita entrando aquí. Vladimir sí fue comunista hasta hace poquito. Vladimir me dijo que tú habías sido fundador de la Juventud Comunista. No. Bueno, disculpa. Juro que se muera Luis Augusto Romero, nuestro invitado, si yo fui comunista. Ya no, estás muerto. No. Bueno, no sé, al salir veremos. Si te muere, paso años de pavoso. Déjame tocar madera. Tú sabes que durante el debate, Maduro estuvo aquí en el canal. Y entonces... Te vi en Miraflores. Sí, tenías tiempo que no ibas. Bueno, mire, yo había estado con Jaime Lucinchi, Caldera, Pérez, no me faltaba nadie. Estuve con Chávez en Miraflores, pero con Maduro no había estado y fui. Pero me dijeron que en esta oportunidad no te quedaste de broma, que te querías quedar, que te sacaron así. Bueno, hay una parte que él dijo, Kiko, concejal. Yo dije, no, yo quiero algo más. Y yo, ¿qué quieres tú, Kiko? La silla tuya. Y se me murió la risa. Estaba de buen ánimo. Y qué bueno, porque así pudimos ir a hablar. Entonces, Jorge Rodríguez le comenta, tú sabes que el del debate, el del primer debate, Luis Augusto, él era pillete. Yo, ¿cuál pillete? El de la novela, el chiquitico. Bueno, eso de chiquitico, no vamos a entrar en temas longitudinales porque tú y yo somos el mismo ring. No, pero en esa época tú eras no un me vas niño. a decir que tú jugabas en la NBA o en la Liga Especial de Básquet o nada de eso. Sé que no entiendo la... Yo no estoy diciendo eso. Yo digo, Maduro es grandote. Bueno, exacto. Si puede decir que tú eres chiquito. No somos. Sí. Somos ring 13. Sí, pero estaba hablando de ti. Bueno, por eso. Pero recordó que tú eras pillete. Sí, pero veo como que lo dices con una sonrisa de oreja a oreja. Te recuerdo que esto es un gremio. El gremio de los enanos no se ataca entre sí. Blancanieves, cuando nos trata todos igualitos. Exactamente. Yo siempre fui el primero de la fila en el colegio. Yo también. Hace que yo superé eso hace mucho tiempo. Tú eres el más chiquito siempre en todo. Yo también. El más joven. Bueno, pero ya no somos nomás. No, ya no eres el más joven, evidentemente. Eso hace rato que... Ni yo tampoco. No somos. No somos los mismos, como No dice solo la eso, canción. sino que estamos usados. ¿Ah? Estamos usados. Sí, pero a ti te usaron con el freno de mano metido, Kiko, porque tú estás más golpeado que yo. Ya regresamos, vamos negro y ya regresamos, porque esto es una mamá de gallo. Bueno, estamos en Navidad. Tienes razón, estamos en Navidad. Estamos en Navidad, fíjate, allá está flores. Sí, hombre, flores no, matas, Kiko, ¿qué flores? Eso no Esa es una mata, pero es una flor. Una mata de Navidad. Sí, pero es una flor roja, rojita. Una mata de Navidad floreada, que floreada, linda, bella. Tú sabes que la Navidad me da muchos recuerdos a todo el mundo, porque la Navidad de antes era verdad que la gente se pasaba de un lado a otro, de casa a casa, cantando aguinaldos y todo el mundo se celebraba. Y como las Navidades de ahora son... Sí. Bueno, los tiempos han cambiado, lamentablemente. Y muchas de esas tradiciones se han perdido. Además, en aquella época la gente tenía aguinaldos en el bolsillo. Pero a mí me dicen que a ti te contrataban el niño Jesús en los pesebres. Te estás poniendo intenso. Me vas a obligar a sacar la artillería y esta amistad va a entrar en zona de riesgo. Así que compórtate. Pero si es echando bromas esta no, bueno, porque está bien, ya está. ¿Qué más? Vas a seguir. Mira, habla. ¿Ya te dieron tu credencial de diputado? Sí, ya me dieron la credencial. La gente comentó mucho tu acción en el debate, en el primer debate, cuando polemizaste con Jorge Rodríguez. Ahí dicen que te ranqueaste, pues. Que la gente dijo, vaya, míralo de gusto, batea para atrás. Bueno, yo creo que... ¿Qué te dijeron? ¿Qué te decía la gente? No. Bueno, mucha gente, por supuesto, estaba satisfecha con el desempeño nuestro en el debate, pero esas cosas, aunque muchos puedan pensar que no es así, esas cosas no son ensayadas. Eso es una circunstancia que va surgiendo al calor del debate, y pues yo soy de los que pienso que los políticos tenemos también el derecho de decir lo que sentimos y lo que pensamos. E incluso creo que es lo correcto. Yo creo que el ejercicio de la política tiene que hacerse con base en las convicciones, y las cosas hay que decirlas por la calle del medio. Así decía Teodoro Pekov. Pekov decía, la política hay que hacerla por la calle del medio, independientemente que en un momento determinado
haya una minoría o incluso una mayoría que vaya a contrapelo con tus posiciones. Tú no puedes andar adecuándote, midiendo el viento para ver por dónde va la opinión pública para entonces tomar la decisión de qué es lo que vas a decidir. Por supuesto, en política también es importante medir los tiempos, pero en última instancia uno tiene que decir lo que uno cree que es la verdad. Y ese día, en el debate, con toda la cordialidad y todo el respeto, pues yo le dije algunas cosas al señor Rodríguez y al señor Farías y al gobierno en última instancia, porque el problema, Kiko, es que esos señores tienen 20 años gobernando y se comportan como si hubiesen llegado ayer al poder. Y eso no puede ser. O en todo caso que sea, pero que haya alguien que se los diga. Y todas las veces que sea necesario, se los voy a recordar. Ustedes son los padres de esta crisis. Ustedes son los grandes responsables de la situación del país. Y es mi deber ahora como diputado recalcarlo. Por supuesto, no quedarnos entrampados en eso, en una crítica permanente. Hay que proponer, hay que trabajar en propuestas que vayan orientadas a resolver los problemas de la gente. Teodoro Prokofiev, que lo citaste, me contó una vez que ellos se reunieron después de la guerra insurreccional que había sido derrotada el Partido Comunista del MIR. Mucho tiempo después, Betancur en Pacairigua los invitó a reunirse, a él, a Pompeyo y a la dirección del Partido Comunista, que venía ya pidiendo pista, pues, entendiendo que se habían equivocado en términos políticos. Y entonces todo el mundo, bueno, pero vamos o no vamos. Y Pecó, claro, vamos a ir. Pero cuando fue, lo detuvieron en la puerta, porque no lo reconocieron. ¿Y usted qué? Pecó, porque estaba barbudo y cosas. Pero fíjate, en un momento como eso fueron. Yo fui a Miraflores durante la campaña en una entrevista a Maduro. Y dije las cosas que quería decir. Y mi hermana me comenta, te lo digo aquí, Luisito, y a la gente, el jueves pasado. Aquí entrenó. Sí, que nadie nos escuche. Mi hermana me dice, te tienen de sopa en las redes, te tienen vuelto, pusieron un video tuyo y jala, jala, una canción diciendo que lloran jalamecate. Y digo, yo hice de todo menos eso. Porque yo lo que estoy haciendo es sintiéndome bien conmigo. Yo vengo en una reflexión sobre los 21 años que tenemos en el país. Ya vamos a hablar de lo de Guiria y esta situación de desastre que vive el país. Y creo que la equivocación, cómo no, el gobierno tiene una enorme responsabilidad, pero hay un error en la oposición que se ha repetido múltiples veces que hace que las cosas no cambien. Y que si no se revisa, pues no. Si nos quedamos en la antipolítica, que es la abstención y todo ese discurso que gira alrededor de ella, pues aquí Maduro va a seguir gobernando. Pero hay que reflexionar y hay que cambiar. Ahora, no es igual las masas, las audiencias, el pueblo, que está muy dolido, que según la encuesta de Data Análisis, el Ombudsman, tiene tristeza, que el liderazgo que sabe que está cometiendo errores, que se está equivocando, que está maltratando el voto, la participación, la vía electoral, que es la única, y lo hace, bueno, porque al final de cuentas le interesa más quedar bien que hacer política. Dejarse llevar por la antipolítica y no pararse a decir la verdad. Yo prefiero la responsabilidad de sentirme bien con mi conciencia, que es lo que tú estás diciendo, ser honesto con la gente, a lo mejor, como yo no ando buscando votos, ni ese es mi problema, sino tratar de hacer los análisis y la reflexión para ver cómo hacemos para atender a los venezolanos. La ONU dice que 8,5 millones se van a ir durante este periodo de pospandemia porque la situación económica del país va a ser muy fea. Y entonces, eso nos preocupa, a nadie le va a preocupar. Yo no entiendo, y lo vamos a hablar ahorita, ya que tú te pusiste honesto y me estás mirando a los ojos como quien dice la verdad. Fijamente, casi que me duermo. Vamos a hablar de eso, de la honestidad en la política y el momento en que hay que decir las cosas, no para complacer a la gente, sino para decir la verdad. Regresamos ya, aquí, en su programa Kiko y con Luis Augusto Romero, que ya le dieron su chapa a diputado. Luis Augusto Romero con nosotros. Luis Augusto, estamos hablando, fíjate, el valor de la comunicación ahorita es la honestidad. Ahora hay redes, unos laboratorios, unos señores que fabrican algoritmos que agarran y encasillan a la gente en modelo A, modelo B, modelo C. Te etiquetan. Y las redes en Venezuela se han convertido en un paredón, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces viven todo el día cayéndole a todo el mundo, ahí nadie sale bien. Ahora, tampoco uno puede pretender salir bien de algo que está tan cocinado, ¿no? Que hay intereses, una gente que paga reales, muchos reales, para tener una gente ahí, unos aparatos, unas aplicaciones.
generar unas tendencias falsas. Ahora, si uno se pone a hacerle caso a eso, no dice la verdad, no dice lo que piensa. Es un error la abstención, así saque 200 millones de votos, así vayan 7 millones a la consulta, haga lo que haga, que pareciera ser protesta, porque al final la abstención es una protesta silente, es un error, porque al final Maduro sigue gobernando. No hay cambio en Venezuela y no hay ni siquiera la búsqueda de soluciones para la gente. A la oposición no le corresponde buscar soluciones, es al gobierno, pero la oposición debe señalar, mire este error, vea el otro. La oposición está para hacer oposición. Ahora, hay gente aquí que persiste en el error porque eso tiene unas cuotas de poder, tiene un pedazo de la oposición que administra, y ahora con el gobierno de Biden estamos viendo que viene, bueno, pareciera que viene una negociación, entonces todo el mundo quiere ser el negociador de la oposición. Bueno, fíjate, has tocado varios puntos allí. Sobre las redes, lo hemos conversado aquí en tu programa y lo he sostenido en otros espacios. Las redes son una herramienta para la política, pero las redes no sustituyen a la política. Indudablemente que el desarrollo de las telecomunicaciones, todas estas aplicaciones que están en los teléfonos son importantísimas para el ejercicio de la política. Yo recuerdo la primaria entre Biden y Hillary. Biden derrota a Hillary en aquella primaria del Partido Demócrata, entre otras cosas, por un extraordinario desarrollo de las redes y de una estrategia comunicacional acertada. Pero los contenidos, Kiko, los contenidos corresponden a los políticos. Lo que tú vas a decir allí y a quién se lo vas a decir y cómo lo vas a decir es responsabilidad de los políticos, no de los asesores. Y mucho menos de los asesores comunicacionales, eso que llaman ahora community manager, que son los que te construyen una serie de discursos para no, pues ya eso fue superado, los community managers. Bueno, yo entiendo que tú estás al día con esa tecnología, pero lo que te quiero decir en última instancia, o mejor dicho, en primera instancia, es que la responsabilidad del político es precisamente el contenido del mensaje. De manera tal que bienvenidas las redes, bienvenida al uso de las redes, pero los políticos no podemos estar prisioneros de ese espejo engañoso que son las redes de Twitter, Facebook, Instagram, ¿no? Políticos que se despiertan en la mañana, colegas míos, que se despiertan en la mañana y prenden el teléfono, ven por dónde va el clima comunicacional y entonces con base en eso es que deciden qué es lo que van a opinar, a sabiendas, eventualmente a sabiendas de que eso no es lo correcto, que eso no es lo adecuado, que eso no es lo conveniente para su comunidad, para la sociedad, para el país. De manera que ahí hay una relación peligrosa, existe una relación peligrosa entre las redes y el ejercicio de la política. Sobre esto último que acabas de mencionar, yo creo que... ¿Qué fue lo último que acabas de mencionar? La abstención. Sobre la abstención. Yo creo que la verdad de lo que significa la abstención. Sobre la abstención. Yo creo que la abstención es como una inmolación. Evidentemente es una expresión de descontento, es como una especie de castigo, pero es un autocastigo, es una automutilación. Pero además es extremadamente ineficaz desde el punto de vista político porque, como tú bien lo has señalado, no produce cambios, no altera el paisaje, no produce... Más bien lo hace que quede lo igualito. asienta, lo solidifica. De manera tal que los promotores de la abstención, en algunos casos, producto de una profunda frustración, legítima por demás, frente a la situación que vive el país, una gran rabia contenida, una ira. Bueno, pero precisamente ahí es donde el liderazgo político tiene que conducir, tiene que liderar, tiene que dirigir esa rabia, esa ira, esa frustración, para no decir la palabra porque estamos en horario infantil, tiene que ser convertida en una energía que sea eficaz, que produzca cambios. Y el vehículo a través del cual esa energía puede producir cambios, Kiko, no es otro que el voto. Y aquí vamos a estar siempre entrampados si la gente no comprende que es el voto la herramienta por excelencia a través de la cual puedes expresar todo ese descontento o la aprobación de un gobernante, de un político determinado. Fíjate tú qué hubiese ocurrido, te pregunto, qué hubiese ocurrido si los venezolanos que se expresaron en la consulta del 12D, o que en todo caso los numeritos que allá aparecen, hubiesen votado el 6 de diciembre.
hubiésemos ganado las elecciones y hoy tendríamos un poder legislativo si yo con tuviera ruedas fuera bicicleta. mayoría opositora. Ahora, si lo ponemos al revés, si los que votamos el 6D nos hubiésemos expresado en la consulta del 12D, ¿qué hubiese pasado? Absolutamente nada. De manera que ¿cuál era el escenario natural a través del cual se iba a expresar ese descontento? Se ha debido expresar las elecciones, Kiko. Y si usted quería expresarse el 12 en la consulta, pues bien, también se expresaba, pero no abandone la herramienta que produce cambio, que no es otra que el voto. Aquí la única manera de desalojar este gobierno de Miraflores, Kiko, es por la vía de la acumulación de fuerza. Estamos a meses del proceso electoral de gobernadores y consejos legislativos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repetir el mismo error. Vamos a regalarle todas las gobernaciones al gobierno de Maduro. Vamos a regalarle todos los consejos legislativos al gobierno de Maduro. Pero fíjate, ese liderazgo que llamó a la abstención no debe reflexionar y pensar que tenemos nuevamente una oportunidad de acumular espacio para ir fortaleciendo el músculo opositor. Bueno, yo creo que los resultados nos deben obligar a la clase política a una profunda reflexión al respecto. Y cuando digo a la clase política, lo digo en tercera persona del plural. Nosotros, no me excluyo, la clase política. Fíjate, vienen las elecciones de gobernadores y después las alcaldes. Creo que las dos las van a hacer este año. Me he oído por ahí. Si permanece el estado actual de protesta, que es la abstención, que una voz de protesta, pues el gobierno se solidificará más porque ganará gobernaciones y alcaldías y tendrá toda la institucionalidad representativa a sus manos. Algunos dirán, no, ganó la abstención. Le digo, ¿ganó qué? ¿Qué fue lo que ganó? La abstención es una señal, es una campana que te está diciendo que hay una gente que está muy triste, como lo dice Lobuma, que se siente desesperanzado y se quiere ir del país. Y huyendo del país, de esta realidad que no tiene destino, va y pasan cosas como las de William, ¿no? Un gobierno insensato, que yo no voy a decir la grosería que se merece, porque leí el comunicado de Trinidad a propósito de los últimos sucesos, lamentables sucesos, diciendo que es culpa de Venezuela, no de Maduro, de Venezuela, de los venezolanos que han creado esta tragedia en el continente y llenando de problemas a los otros países, con esa insensibilidad, como si les costara mucho ayudarnos a un pueblo que ayudaba a todos los demás en momentos tristes y difíciles. Pero entonces, nosotros no nos damos cuenta, y la gente que sale del país cuando va a viajar se da cuenta, o los banqueros o todo el mundo, que cuando tú estás afuera te tratan mal, te dificultan todo. Tú vas a Panamá, a mi hermana en Panamá le devolvieron las maletas. En Curazao, la esposa de Nelson Bocaranda narra que la trataron como nosotros que nutrimos a tanto a Curazao de plata, de ingresos en la época de bonanza. Bueno, nos tratan como con asco. En Perú, en Colombia, la alcaldesa dice que somos culpables de la delincuencia. En Ecuador. Y eso tiene que ver, con el gobierno y la mala situación que vive en el país, 99%. Pero eso como es tan repetido, pero allá hay otro problema, que los que atacan a Maduro muchas veces atacan al país. Nos atacan a todos y terminamos siendo como los colombianos cuando Pablo Escobar Gaviria. No eran responsables de la situación, pero donde llegaban los machacaban, los escaneaban así, tenía droga. Entonces es una situación compleja la que vive el país, que necesita más que emocionalidad, que es lo que está transmitiendo la abstención, cerebro. Vamos a ir al corte y ya regresamos con Luis Augusto Romero. Seguimos con Luis Augusto Romero. Para callarme y dejarte tranquilito que tú desarrollas tus ideas, fíjate, tú has visto los cambios de Leopoldo López en su discurso, lo que dijo en Bogotá. O sea que Leopoldo no habla del mantra, del cese de la usurpación, habla de elecciones libres. Bueno, Kiko, fíjate, tú dijiste en el negro anterior algo que no quiero dejar pasar, que es el tema de la solidaridad internacional. Hay una imagen equivocada, hay una percepción equivocada en muchos compatriotas venezolanos, según la cual nosotros hemos sido un país tan generoso que nos deben esa misma generosidad afuera.
Las relaciones internacionales se construyen sobre la base de intereses, Kiko, y a veces ese aterrizaje en la realidad suele ser duro. Yo viví en los años 70, 80 la migración del sur que llegó a Venezuela, ecuatorianos, peruanos, Argentino. chilenos, muchos profesores universitarios chilenos, argentinos, pero además de la zona del Caribe. Y bueno, la época de las dictaduras. Curazoleños, ¿cuántos trinitarios no vio uno aquí? Y no lo voy a decir peyorativamente, vendiendo los heladeros que se paraban en las puertas de los colegios y uno se hacía amigos de ellos. En fin, este fue un país de puertas abiertas, pero así son las cosas, así de dura son las relaciones internacionales y así de complejos son los flujos migratorios. Venezuela, sumergida en una profunda crisis económica, se ha convertido en un problema para la subregión, porque esos flujos migratorios colapsan los servicios sociales de unos países que no están preparados para recibir ese contingente humano. Pero más allá de eso, se producen esas expresiones de xenofobia. Ese comunicado del gobierno de Trinidad es un comunicado terrible, es un comunicado canalla, es un comunicado que deja mucho que desear de un gobierno que se dice democrático. Pero en todo caso, ese problema lo vamos a seguir padeciendo si no resolvemos los problemas en la casa, en nuestra casa, que es Venezuela, que es este país, porque nadie nos va a venir a salvar, entre otras cosas porque no están obligados a hacerlo. Tenemos que sacarnos eso de la mente de que tienen que venir a salvarnos. No va a ocurrir. Los problemas de Venezuela tenemos que resolverlos nosotros. Incluso puede ocurrir que algunos factores externos se conviertan en complicaciones para la resolución de esos problemas, como está ocurriendo, por ejemplo, con el caso de las sanciones. Todas esas sanciones que un sector de la oposición ha promovido se han convertido en cuchillo para la garganta de la víctima, no del victimario. Cuando a Venezuela se le impide vender su petróleo o, por ejemplo, intercambiarlo por diésel en el mercado internacional, eso no afecta a Nicolás Maduro, ni a Jorge Rodríguez, ni a Jesús Farías, ni a la nomenclatura que gobierna. Afecta a la gente como tú y como yo. Afecta al productor de Barinas que no puede echarle gasoil al tractor para recoger la cosecha o para preparar la tierra para la siembra. Afecta al señor autobusero de Catia que tiene que dejar su unidad allí estacionada por falta de combustible. Me estoy refiriendo al gasoil. Afecta al hospital que tiene una planta eléctrica que cuando se va la luz hay que prender la planta y esa planta trabaja con gasoil. De manera que, para decirlo una vez más, y esto habrá que repetirlo ad infinitum, esas sanciones internacionales contra la nación terminan afectando al país. Y el país no es Miraflores, el país somos todos. Sobre lo que me estás planteando de Leopoldo López, bueno, ahí evidentemente en el extremismo opositor, ese extremismo que vuelve irresponsablemente a promover la abstención, evidentemente hay un pase de factura. ¿Por qué razón, Kiko? Por el fracaso de la agenda Trump, por el fracaso de la agenda Guaidó, por el fracaso de la agenda insurreccional, por el fracaso de la agenda violenta, por el fracaso de la agenda Gedeón, por el fracaso del 30 de abril, por el fracaso de esas consultas gaseosas, por el fracaso de la invocatoria al TIAR. Esa sumatoria de fracasos ha llevado a ese sector de la oposición a un pase de facturas internos que lo estamos viendo hoy en día. Pero yo no puedo, de alguna manera, celebrar que eso ocurra. Por el contrario, eso es un síntoma evidente del proceso de deterioro que también padecemos en la oposición. Y que se expresó, por ejemplo, Kiko, y esto hay que decirlo con absoluta responsabilidad, con la incapacidad que tuvimos los sectores que convocamos a participar a través del voto en llegar a acuerdos unitarios que hubiesen redundado en un mejor resultado electoral. Mientras en la oposición prevalezca el conuquerismo, cada partido con su conuco allí, y no prendamos, no encendamos las luces altas para ver la situación en términos generales, de una manera mucho más global de lo que ocurre con el país, si seguimos arando en nuestra pequeña parcela de poder, creyendo que desde ahí es que vamos a resolver los problemas de Venezuela, que pasan, entre otras cosas, Kiko, por el desplazamiento de la nomenclatura gobernante de Miraflores, mientras no demos ese salto cualitativo
de eso que Rómulo Betancourt llamó en su momento la hazaña cainita, Cainita por Caín, que no es otra cosa que, si no es para mí, no es para nadie, mientras no superemos esa forma pequeña, canallesca, a veces hasta miserable, pero absolutamente suicida de hacer la política, vamos a estar entrampados en la situación como esta. Por un lado se expresa la gente votando, unos millones de venezolanos, y por el otro se expresa la gente en la consulta, pero al fin y al cabo vamos divididos, y el resultado de eso ¿cuál es? Que usted marca el teléfono a Miraflores y le atiende Maduro. Maduro sigue en Miraflores. De manera tal que la ira, el reconcomio, la tristeza, la desesperanza, es normal, es predecible, es comprensible que ocurra en la población, pero la dirigencia política tiene que asumir la responsabilidad de conducir, Kiko. La dirigencia política no puede convertirse, entre otras cosas, en reporteros de la tragedia que está viviendo el país. Yo he visto dirigentes políticos que en sus redes lo que hacen es, se fue el agua en coche, no hay luz en Maracaibo. Pero eso es el trabajo de los periodistas. Los políticos que tenemos que construir ecuaciones que nos permitan cambiar la realidad, y ese cambio de la realidad pasa por llegar al poder. Si no comprendemos eso, vamos a estar toda la vida en esto, Kiko, atribuyéndonos las responsabilidades. Son ustedes los colaboracionistas o ustedes los extremistas. Aquí tiene que haber un reseteo, un replanteamiento de la unidad opositora bajo un esquema de respeto mutuo. Aquí tiene que abrirse un diálogo interno en la oposición con mucha franqueza, pero también con mucho respeto, y también tiene que haber una reflexión profunda de los errores que todos hemos cometido. Si no asumimos que todos tenemos una cuota de responsabilidad, unos más, otros menos, en este desastre en el que se ha convertido la oposición democrática en Venezuela, no vamos a poder avanzar. Ajá. Y el pueblo no los va a cobrar. Hay una cosa que quiero plantearte. Fíjate. Me están haciendo señas que vayamos al corte, pero la voy a dejar planteada. Pero el sector que participó llamando a votar no convenció, no emocionó. Muchos de ellos fueron percibidos como aliados del gobierno, no tenían perfiles claros de oposición, así lo señalan distintos analistas. Han venido diciendo, bueno, es que tampoco, si los otros estaban fuera de foco, estos de aquí no vendieron con transparencia, con emoción, con pasión el mensaje que el país está requiriendo. Cuando regresemos, vamos al corte y luego Augusto Romero con nosotros. Seguimos con Luis Augusto Romero, diputado de la Asamblea Nacional. Fíjate, el cuadro de por qué la gente no vota, hay unos militantes que llaman, no votes, protesta. Y la gente, el público que 30% de la que sección histórica. Que sigue esa historia. Eso es un lecho de roca, y no es cualquier cosa. Pero lo sigue. Es decir, 3 de cada 10 venezolanos no votan desde hace 20 años. Déjame hablar, ¿oíste? Bueno. Aquí dicen que el que no deja hablar soy yo. No, porque es que como quedan 2 negros nada más, yo sé que tú rematas al final, entonces hay que tenerte la cabulla corta. Porque me gusta que me controle. No controle mi forma de... Fíjate, ese sector tiene un público que le rinde culto a la actitud heroica, de resistencia, de no conversación, de no colaboración, duro frente al gobierno. Tiene su público. Pero el resto del país, la política empieza a saberle a poquito. Le parecen todos iguales. Hay una señora que se ha hecho famosa en un audio donde dice que se vayan todos. No los quiero, no quiero marchar más, no quiero nada. Bueno, una cosa que es la antipolítica. Entonces son muchos los ingredientes que hay. Pero dice Capriles que falta liderazgo, falta emoción, falta gente que llame no solo a la unidad de los venezolanos, sino que vaya más allá, proponga una ruta, un camino que le haga percibir a la gente que en vez de la tristeza, la lloradera y la quejadera, hay esperanza. Y no lo logró el sector que llamó a votar. ¿Cómo no? Destacaron tú, Bertucci, María Verdial, hubo unos liderazgos, unos dirigentes nuevos que aparecieron que pintan bien, y que Dios quiera, en la Asamblea Nacional, los que quedaron y los que no, pero que están en la dirección de los partidos, puedan insistir en el debate necesario sobre la verdadera salida que es la electoral. Pero tiene que haber una crítica, así como tú le pides crítica y corrección
a quienes están en el G4 debe haberlo en estos sectores, que no solo no se unieron en ningún circuito, lo perdieron todos, sabiendo. No, falsos. Todos Sí. los circuitos fuimos en alianza. No, perdieron todos los circuitos, no ganaron uno solo. Que se perdieron es otra cosa, Ajá, pero que no fuimos en alianza. Yo te es puedo otra sacar el circuito que habían hasta 10 candidatos, por Dios. cosa. Te estoy hablando de la Alianza Democrática. Bueno, pero es que ese no era el único factor. No, indudablemente que no, Ah, claro. ok. Pero entonces, pero hubo allí factores que no transmitieron que eran oposición. Y eso, más la campaña de colaboracionistas, alacranes, etcétera, más las jugadas que hizo el gobierno, hicieron sentir que no emocionaron a nadie. Mira, Kiko, hay un verso de Mario Benedetti que tú leías, que tú utilizabas cuando estabas en la UCB. Cuando queríamos. Para levantar a las muchachitas de la UCB, a las inocentes muchachitas de la UCB. En la UCB no había muchachitas inocentes porque todas estaban estudiando y sabían ya Bueno, que los niños no los traía la cigüeña. Hay un verso de Benedetti que dice, la culpa es de uno cuando no enamora, no de las excusas ni del tiempo. Así es. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sería muy triste que yo me sentase aquí a decir, bueno, no, es que la responsabilidad de la abstención es solo de los que no fueron a votar. Bueno, y tu mensaje, y tu capacidad de convocatoria, y por qué tú no convenciste. De manera que yo esto lo estoy abordando desde una perspectiva absolutamente autocrítica. Y creo que fui muy claro en el negro anterior cuando te dije que toda la oposición tiene que hacer un profundo proceso de reflexión. Yo le decía a Maripili, eso que hacen los cristianos, los católicos practicantes, un acto de contrición. ¿Desde cuándo tú no haces un acto de contrición de todas las cosas que tú has hecho en la vida? Yo construyo todas las días cosas. ¿Desde cuándo tú no te confiesas, por ejemplo? Yo me confieso cada vez que puedo. Cada vez que puedes, ¿con quién? Con mis amigos, con Dios, con el amor, con mi esposa, para continuar, para continuar. Tú tienes el infierno garantizado, Kiko, no te preocupes. Dios se me apareció y me dijo, Quiquito, vas bien. Quiquito, vas bien, porque tú hablas de paz, hablas de amor y de no violencia. Tú tienes ya tu salvoconducto. Yo puedo tirar varias groserías y maldades y me aceptan igual porque ya tengo un saldo a favor. ¿Alguna penitencia pagaste aquí en la tierra que tienes un saldo azul? ¿Cuál habrá sido? Corregí. Aquella que me hablo de aquella penitencia o no hablo de eso ahorita. ¿De quién estás hablando? De esa que estábamos hablando antes de empezar el programa. Tú estás hablando de Iberice. No, yo no estoy hablando de ¡Un golpe bajo! No he hecho ningún nombre. Sí, Yo no he hecho ningún nombre. Mira, por eso es que Dios me perdona. No. Mejor volvamos al tema de la política. ¡Eres malo! La oposición tiene que hacer un acto de contrición y reflexionar. No se trata de una autoflagelación dolorosa, con lágrimas y con un sayo sangrante, ¿no? Se trata también de encontrar los correctivos, Repito, si todos los venezolanos que participaron en la consulta hubiesen votado el 6 de diciembre, tuviésemos una Asamblea Nacional bajo control de la oposición democrática que pudiera ponerle la mano en el pecho al autoritarismo y al abuso y a la corrupción de este gobierno. Lamentablemente no fue así. Pero si todos los que votamos el 6 de hubiésemos participado en la consulta del 12 de diciembre, no hubiese ocurrido absolutamente nada, porque ese resultado no es vinculante, no produce absolutamente ningún efecto en la realidad venezolana, por lo menos a corto plazo, a corto y a mediano plazo me atrevería a decir no. Pero, Kiko, también hay que decir que aquí hubo 2 millones de venezolanos que fueron a votar por la oposición el 6 de diciembre, con la pandemia en la calle, contra las amenazas y los chantajes del gobierno, con el colapso del sistema de transporte y los servicios públicos. Aquí en los Altos Mirandinos hubo factores que salieron a hostigar a los votantes en la cola y no eran del gobierno. Ocurrió en el Táchira también. Factores de ese extremismo, generando un clima de hostilidad frente al votante. No estoy diciendo que fue generalizado, fue puntual, pero ocurrió. Y aún con todas esas condiciones, 2 millones de venezolanos fueron a votar el 6 de diciembre por la oposición. Esos venezolanos no merecen una representación, no merecen ser tomados en cuenta en esa reestructuración que debe haber en la oposición democrática. Yo creo que a veces también somos muy injustos con aquellos que valientemente y a pesar de todas las circunstancias, con su cédula en la mano, van y ponen su huella en la máquina del CNE, a sabiendas que se exponen a represalias por parte de este gobierno, que les pueden quitar la beca, que les pueden quitar la cajita CLAP, que les pueden quitar la misión, y aún así van y votan. Entonces,
todo en su justa dimensión. Es cierto, no convencimos lo suficiente, pero también es cierto que esos 2 millones de venezolanos, esos 2 millones de valientes, a quienes desde mi humilde posición les saludo, les reconozco, les agradezco su valor y su compromiso con el país. Y quiero ratificar que no los vamos a abandonar y que vamos a seguir en esta lucha, porque el camino, Kiko, como ya dije, es la ruta del voto, la ruta de la acumulación de fuerzas, y vamos a trabajar desde la Asamblea Nacional, aun cuando vamos a hacer una fracción minoritaria de diputados. Nuestro compromiso con ustedes y con todo el país sigue vigente. Termino diciendo. No, vamos al corte, que terminas nada. Termino. Llévate lo que tú no quieres ni dejar hablar. Luis Augusto Romero. Yo antes de continuar el programa, quiero dejar claro que yo no me refería a nadie en particular. Okay. Estábamos hablando, déjame explicarle a la audiencia. Sí, estábamos hablando de tus... Tiras a la piedra y escondes la mano. Estábamos hablando de tus aventurillas. ¿Vas a seguir? De tus aventurillas antes del programa. En genérico, no en particular. Eso es todo. Continúa, aquí. Puedes continuar. Muchas gracias. No aclaraste. Volviste galleta. No. Pero yo quiero mucho y hay veces y mucho. Sí, ella también te quiere a ti, se nota. No, nosotros vivimos 15 años juntos. Pero oye, lo contrario. Vamos a meternos en un asunto que quiero que me aclare. En las redes vi, el gobierno sacó el 94% de los diputados. Ganó todo. Lo que predijo el gobierno, lo que diseñó, le salió tal cual. De manera que cuando los que evalúan la derrota del gobierno, un momentico, a ellos la jugada les salió bien, como ellos querían. Y, ¿cómo se llama el amigo que me manda los informes? Que lo hemos tenido aquí varias veces aquí. Tomás Socía me mandó el informe de hace 2 semanas, lo estuve revisando, con los números igualitos como salieron. Porque Tomás tiene relación con el gobierno, con la oposición, y hace un informe. Bueno, y está lo que iba a describir. En este programa lo dimos varias veces. Ahora están diciendo en las redes que Timoteo Zambrano y que Parra hicieron trampa porque metieron unos acuerdos con el Partido Ecológico que no estaban. Y yo digo, caramba, mírame esto. Pero aclárame ese asunto. Anda. Mira, yo creo que todo lo que podamos hacer para tener reglas claras en los procesos electorales va a ayudar en la reconstrucción de la confianza en el voto. Esa demora del CNE en la transmisión de datos, aun cuando el proceso era muy rápido, lo pudimos constatar en las colas, la gente tardaba 30 segundos, 1 minuto en la herradura. Luego todo eso digamos, queda en el camino frente a la demora, a nuestro juicio injustificada, para la transmisión de datos. Hay otro elemento adicional, porque las cosas hay que decirlas. Esa costumbre nefasta que repite el gobierno proceso tras proceso de posponer el cierre de las mesas cuando todos sabíamos que no había nadie votando. Todo el mundo sabía que no había nadie votando y aún así el CNE aprobó en su directorio una prórroga hasta las 7 de la noche. Luego, la actualización de los datos de las postulaciones se demoró innecesariamente y eso es lo que da pie a todas estas situaciones posteriores poco claras. Ahora, el que tiene que responder frente a eso es el árbitro. Nosotros cumplimos en el caso que me ocupa, que es el caso de la Alianza Avanzada Progresista, mi partido, el Partido Cambiemos y el Partido Ecológico. Nosotros notificamos al CNE de esa alianza para la lista nacional en el tiempo y en los lapsos establecidos. Que el CNE no haya actualizado eso a tiempo, eso es una responsabilidad del árbitro. Ahora, yo creo que todo eso debe investigarse. Yo creo que todo eso debe investigarse y que se establezcan las responsabilidades que tengan que establecerse. Si hace falta el concurso de avanzada progresista para que se abra una investigación y se adelanten todas las iniciativas que permitan esclarecer qué fue lo que pasó allí, nosotros con las 2 manos lo vamos a aprobar. Todas esas cosas, Kiko, enrarecen el clima. Todas esas cosas trabajan a favor precisamente de la abstención. Porque en la medida en que el ciudadano sienta desconfianza de que lo que apriete en un botón le va a salir por otro lado, que si yo voto por Kiko y después aparece otro señor como candidato, eso abona el camino de la abstención. Pero debo decir también
que si bien este proceso fue imperfecto, que si bien en este proceso hubo errores, también es cierto que allí se expresó una voluntad que, como te dije hace un rato, debe ser respetada. Y ahí hay un capital político que no podemos dejar a un lado, que no podemos dejar de tomar en cuenta a la hora de tomar las decisiones que debemos tomar. Esta asamblea se va a instalar, Kiko, y va a tener que asumir, aún con esa correlación abrumadoramente desventajosa del gobierno con respecto a la oposición en su composición de la Cámara, va a tener que asumir la responsabilidad de legislar para tratar de resolver los problemas del país. Y nosotros vamos a estar ahí. Nosotros no, como lo dije en el debate y lo ratifico frente al país, nosotros no vamos a hacer una asamblea de eunucos. Nosotros no vamos allí a tapar sinvergüenzuras. Nosotros vamos a denunciar lo que tengamos que denunciar y vamos a decir lo que tengamos que decir y vamos a señalar lo que tengamos que señalar. Y vamos a trabajar en función del interés nacional. Y si es necesario reconocer que el gobierno toma una medida acertada, lo vamos a hacer sin mezquindad. Pero si nos corresponde denunciar a un funcionario público por corrupción, por ineptitud, por ser responsable de alguno de los padecimientos que hoy asolan a nuestro país, lo vamos a hacer también. Mira, ¿tú recuerdas lo que pasó? De la ley comunal, del Parlamento Comunal. ¿Tú recuerdas aquel episodio? El Parlamento Comunal. En el año 93, en el año 92, Parlamento Comunal, cuando la causa R sacó 3 diputados, ¿te acuerdas? Parlamento Comunal. ¿Te acuerdas de eso? Parlamento Comunal. 3 diputados sacó la causa R en el año Comunal. 92. Repite conmigo, Parlamento Aristóbulo Isturi, Pablo Medina y, si no me equivoco... No voy a hablar si no responde, si vas a votar por el Parlamento Comunal. Si me dices cuál era el otro parlamentario, Aristóbulo, Pablo y Andrés Velázquez. Y con una fracción de 3... ¿No me vas a responder, Parlamento Comunal? Sí, ya te voy a responder. Con una fracción de 3 diputados, en la elección siguiente la causa R sacó 65 parlamentarios. Quiero que me responda el Parlamento Comunal. Bueno, ¿vas a votar por el Parlamento Comunal? hay que ver que eso está planteado. Hay que ver lo que plantea el gobierno, hay que ver lo que pone el gobierno sobre la mesa. Tenemos que primero asumir las curules. ¿Qué es lo que va a llegar allí? Tenemos que revisar. No voy a disparar desde la cintura. Yo creo en la democracia representativa, Kiko. Yo creo en el equilibrio de poderes. Yo creo en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. ¿Y la investigación a Guaidó y a la Asamblea Nacional, ustedes la van a respaldar? Nosotros no creemos que la persecución sea el camino que este país debe transitar. Nos hemos opuesto reiteradas oportunidades a esa especie de política de señalamiento que tanto los sectores extremistas de la oposición y el gobierno han adelantado. Yo creo que este país reclama una gran reconciliación de todos los sectores y el camino de la represalia, de la venganza, de la persecución no es el camino correcto. No cuenten con nosotros para eso. Me gustó esa frase final. Creo que Dios, que te está viendo, dirá toda la maldad que exhibiste al tratar de implicarme en tu juego. Aprovecha que estamos en Navidad, confiésate, Kiko. Todavía estás a tiempo, confiésate. Ha salido perdonado. Al final, cuando dijiste confiésate, que Navidad es tiempo de reflexión. Todas las cosas que has hecho en la vida que me contaste antes de entrar al programa. ¡Así vas a seguir! ¡Llévatelo, llévatelo!